Hacemos una oración. Padre, bendice tu buena palabra. Te pedimos, mi Dios, que en tu misericordia nos puedas usar para edificar a tu pueblo. Mira a la distancia cuantos ruegos, súplicas, peticiones a todos los ministros en medio de los obstáculos que nos toca, Señor. Te pido que nos fortalezcas, nos des fuerza y que tu misericordia esté sobre nosotros. Bendice cada ofrenda, cada aportación que envíen, Señor, a la distancia, y que les sea como una semilla que germine al 100 por 1. En el nombre de Cristo, gracias, amén y amén. Muy bien, quisiera desarrollar algo que me ha llamado la atención, porque cuando hablamos un poquitito de sombras de corrupción, implica que, usted sabe, los árboles dan sombra. La Biblia nos habla a nosotros y nos dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hace va a prosperar. Todo árbol da una sombra, y a nosotros, tal vez como ministros, pero también a usted en su empresa, también a usted, varón, en su casa, como en su hogar, nos toca dar sombra. Y yo recuerdo cómo aquella mujer del Cantar de los Cantares dice: miren, la verdad, mi amado es alguien al que yo me siento muy confortada, porque su sombra, la cobertura que da es placentera y su fruto es dulce. Es decir, que de acuerdo a la sombra, la gente, ¿cómo se va a sentir la gente? De acuerdo a cómo es su pastor, de acuerdo a cómo son los líderes, esa sombra va a ministrar. Lo tremendo es que hay sombras de corrupción. Y como he estado leyendo un poquitito entre las situaciones que se dan, quiero llevarlo al libro de Jueces, capítulo 6, en el verso 19 y 20, como introducción, y tal vez también como el número 1. Porque usted dice aquí la escritura: y Gedeón entró y preparó un cabrito, pan sin levadura en un efa de harina. Puso la carne en una cesta, dice, y el caldo en un caldero. Y se lo llevó, y tal vez aquí con amarillo, debajo de la encina. Y se lo presentó. Lo que quiero hacer énfasis es debajo de la encina. En el verso 20 dice: y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Me gustaría que estuvieran los dos versos juntos ahí en la pizarra, en lo que platicamos un poquitito. En los días de los jueces son días donde es un sube y baja. Hay un buen juez y todo Israel está calidad. No hay un buen juez, o ya no está, y el pueblo se venía. El pueblo, dice, hacía lo que le venía en gana. Clamaban después de que estaban esclavizados y volvía Dios a levantar un juez. El libro de los jueces, si ustedes lo estudian, es un libro de sub y baja. Si hay un buen juez, la bendición va a estar. Si no hay un buen juez, viene el declive. Yo le decía a los hermanos este domingo de Santa Cena: si usted se juzga a usted mismo como cobertura, por así decirlo, y usted es un buen juez, el hermano, su ministerio va a estar bien levantado. Pero si es usted un mal juez, seguramente, por eso tenemos tantos sub y bajas, hermano, en el ministerio. Y entonces estaba pensando en cómo se desarrollaban las cosas. En los días de Gedeón hubo una pobreza extrema. Le ruego que ponga cuidado en esto. Una pobreza extrema. ¿Por qué? Porque se habían dado a la idolatría. Usted sabe que viene Gedeón, quita el altar idolátrico. Por eso le pedí al hermano Edras que pusiera aquí una encina. Por favor, esa es la palabra de hoy: una encina. Y entonces aquí de abajo, el padre de Gedeón, que era Joás, aquí tenía su altar idolátrico. Usted sabe la historia. Me estoy tomando estos minutitos para introducirme. ¿Qué pasó? Que Gedeón vino, extirpa, derriba el altar idolátrico de su padre, y entonces dice: lo voy a corregir. Entonces venga conmigo, tal vez me ponen 19 y 20 en la pizarra, 19 y 20 aquí en la pantalla. Entonces, si usted tiene abierta su Biblia y usted está estudiando allá conmigo, note que en el verso 19 dice que esa ofrenda que había hecho Gedeón la puso debajo de la encina. A ver si me corrigen ahí, 19 y 20. Pero lo que quiero trasladarle es que vino el ángel de Dios, verso 20, tomó la carne y el pan sin levadura y los dijo: y ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Lo que quiero llevarlo es que el problema que había, y este es el punto, el problema que había es que esta encina, este árbol, era el que daba sombra.
¿Y qué sombra daba? Era una sombra idolátrica. ¿Se recuerda usted que tenían Baales y que Gedeón los tuvo que quitar? Y entonces Gedeón lo arregla todo, pero Gedeón viene y entonces va a hacer una ofrenda, ya la hace para Dios. Y cuando, este es un punto importante, y cuando Gedeón la pone debajo del encino, el ángel lo corrige y le dice, hey, no pongas tu ofrenda debajo de la encina. Es decir, no la pongas bajo esa sombra, porque esa sombra es idolátrica, esa sombra es de pobreza. Y entonces viene el ángel y le dice, mira, saca tu ofrenda, saca tu ofrenda de debajo de la encina por la sombra mala que tiene y ponlo, y le dice, ponlo sobre la roca. Y entonces aprende uno porque la roca es Cristo. Lo que le están diciendo ahí, aquí está, para que usted lo vea. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura, una ofrenda. Le estaba corrigiendo ya. Y puso la carne y una cesta y un caldo y un caldero y se lo llevó debajo de, mire el problema, y se lo llevó a él debajo, bajo la sombra de la encina. Y se lo presentó. Entonces el ángel le corrige la plana y le dice, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña. Aquí tendría que ser con amarillo, sobre esta peña. No debajo de la encina, sino sobre la roca. Y derramó el caldo y así lo hizo. Hizo hasta una ofrenda de libación. Pero lo tremendo es que esta primera sombra, que es la que está aquí, era la sombra de Joás. Entonces voy a empezar a trabajar aquí con ustedes. Es la sombra de Joás, que era el padre de Gedeón. Y lo que producía esa sombra era que tenía un problema, porque eso traía pobreza. Entonces note que Joás lo que ministraba, hermano, era pobreza. Entonces nosotros que somos, si estuviera yo predicando a los pastores, diría, bueno, nosotros qué tipo de sombra damos, qué es lo que predicamos. Mire, los dos extremos son malos. Porque algunos que dicen, soy pobre pero honrado, está confesando pobreza. Y los otros que para decir que están prosperados tienen que ser relojes, hermano, de oro, tienen que andar en el mejor carro, eso es el abuso de la prosperidad, porque prosperidad en Dios hay, está legítima. Dice el texto que le di al principio, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prospera. Esa sombra prospera, la gente va a estar, hermano, siendo reabastecida de la escritura, como la palabra de Dios lo tiene. Pero note que entonces Joás, el padre de Gedeón, traía pobreza. ¿Por qué? Porque la sombra que daba, esto irradiaba. Entonces, dime qué tipo de árbol eres y te diré qué sombra das. Dime, entonces aquí, si yo fuera pastor, fuera a buscar todos los árboles y quién se puso debajo de los árboles. Este es un tema que en algún momento creo que algunos de ustedes ya los habrán dado. Pero de acuerdo al árbol que esa es la sombra que da. Por decir algo, me voy a salir un ratito del tema, pero si yo fuera pastor, fuera apuntando, voy a ir a buscar todo lo que se ponen debajo de los árboles y qué sombra les da. Porque recuerdo que Saúl se ponía debajo de un tamarisco. Y el tamarisco es como aquí en nuestro país, como tamarindo, es como algo amargo. La sombra era de amargura. Entonces quiero llevarlos a cómo Joás corrompió su sombra. Cuando no había un buen juez, hermano, estábamos en nivel bajo. Claman y Dios levanta a un juez que es Gedeón. Y Gedeón va a poner la ofrenda y le dice el ángel, debajo de esa sombra no. Debajo de esa sombra no. Hermano, ¿qué cosa esta? Déjeme, que si yo estuviera hablando a los pastores les dijera, entonces imagínense que la gente va a una iglesia y que Dios diga, no, esa no vayas. ¿Por qué? Porque la sombra, mire lo que ministra la sombra. Y por otro lado, qué lindo que Dios impulse, vayan a esa iglesia, porque es una sombra sana, una sombra que te va a dar tu identidad y que te va a desarrollar. Entonces, en este orden de ideas, quiero trasladarlo aquí con usted esta noche. Entonces, déjenme avanzar un poquitito y vamos a irnos a 2 de Samuel, capítulo 18, verso 10, solo por si me toca ponerlo directamente en la pantalla, voy a estar aquí. Solo por si me tocara estar, a ver si creo que no es este. Bueno, creo que no lo tengo ahí. A ver. Sí, no apareció. Pero en fin, bueno, aquí los hermanos me van a ayudar. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 18, verso 10.
Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab diciendo: he aquí, vi a Absalón colgado de una encina, otra vez colgado de una encina. Entonces aquí me gustaría que con amarillo aquí, usted que está en su casa, subrayara: Absalón colgado de una encina. Todo lo que quiero que lleve hoy es la encina, porque es una sombra que en algún momento se corrompe. Entonces, en lo que estamos viendo ahora, venga conmigo aquí, la encina donde quedó hermano Absalón, ahí quedó entre el cielo y la tierra. Usted puede leer que dice: cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab, que era el ministro de la defensa en los días de David, diciendo: mira, Absalón está colgado de una encina. Absalón como un Judas entre el cielo y la tierra. Entonces, número 2, aquí está Absalón. Y entonces aquí tenemos que ver algunas cosas que son importantes, porque, hermano, aquí se puede hablar muchas cosas, pero lo que yo veo aquí es traición. Y entonces note que vamos a aprender desde aquí, cada punto se puede ver de diferentes ángulos, Pero lo primero que quisiera yo llevarlo es que, ¿qué le pasó? ¿Por qué se quedó en la sombra? ¿Qué unción, qué ministración le dio la sombra, hermano, a nuestro amigo Absalón? Absalón, lo que pasa es que traiciona a su padre. Absalón, hermano, crece y usted lo lee. Dice: no había más hermoso en todo el reino. No había hombre tan perfecto como Absalón, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies. Se recuerda que era un show cuando él se cortaba el cabello, se lo cortaba una vez al año. Es decir, que su hermosura, espiritualmente hablando, era el hijo del rey. Era el hijo del rey. Pero qué tremendo que cuando ahora Absalón, y note que Ab es padre y Shalom era riqueza, prosperidad, bienestar, el padre de riqueza. Lo traía todo para hacer el relevo de David. Pero ¿qué hubo en su corazón? Que cuando fue grande se puso contra su padre. Qué cosa más tremenda. Cuando fue grande, cuando se dio cuenta que era el hermoso, cuando se dio cuenta que era el que estaba en medio, hermano, de todas las miradas, entonces cuando se hizo fuerte, su corazón se llenó, hermano, de altivez y soberbia. Y entonces trajo, hermano, traición. Entonces, vuelvo a la carga. El encino, esto, hermano, hoy voy a hablar del encino, tipificando una sombra que se corrompe, pero usted puede estudiar todas las sombras que hay en la Escritura. Entonces, ahora note que viene Absalón y como que él dice, él estaba hecho para hacer el relevo, él tenía que esperar. Hermano, él era un consentido de su padre. Y entonces aquí aprende uno bastante, porque si yo le hablara a los pastores, dijera que entonces la Biblia dice: el hijo consentido avergonzará a su madre. A este Absalón, igual que a Adonías, no lo corrigieron. Por eso a veces le digo a los hermanos: hermanos, mejor no me digan padre, porque al decirme padre yo tengo la autoridad aún dada por ustedes para poder corregir, porque el hermano dice que al que se toma por hijo se le corrige. Al que se le ama se le disciplina, pero al que se toma por hijos, hermano, se le debe de corregir. Y entonces veo que a Absalón no lo corrigen, y cuando se hace grande traiciona, por un lado. Por otro lado el hijo crece, el hijo que es hermoso, cree que su papá ya se está envejeciendo, que ya no está al día, y entonces se pone en contra de su padre, es traición. Y mi Biblia dice: honra padre y madre, y se te alargarán los días sobre la tierra, por un lado. Y dice: y todo lo que hagas prospera. Otra vez, pero dele la vuelta a la tortilla. Entonces hermano, que el que no honra padre y madre, no se alargan sus días sobre la tierra, como le pasó a Absalón, y no va a prosperar. Note que estaba, hermano, la sombra que estaba recibiendo Absalón, la sombra que iba a dar Absalón. Por eso Dios ya no le permitió seguir. Mire, yo siempre he preguntado: ¿quién quedó? O me he preguntado a mí mismo: ¿quién quedó, hermano, en lugar de David? Usted sabe que quedó Salomón, y Salomón, hermano, era hijo de Betsabé. Es el que menos hubiera puesto yo. Yo hubiera dicho: mira, te van a señalar a tu mamá, vas a estar en problemado. Pero Dios elige de otra manera. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero lo que me llamó la atención es que Absalón
La sombra que da de traición es de ponerse en contra de su padre. Ese se corrompió y la Biblia dice que era hermoso. El ministerio era hermoso, calidad, pero cuando creció, ese hermano se puso en contra de su padre. Entonces, aquí vemos una sombra que se corrompe, una sombra que daba en algún momento, que ministraba hermosura. La hermosura en la Biblia, usted sabe que, por ejemplo, Esther quedó, pero de reina por su hermosura, pero la hermosura de ella era su obediencia. Y de pronto, hermano, se corrompió. Leyendo un poquitito de estas cosas, quiero conducirlo un poquitito más. Estaba leyendo estos pasajes que me alumbraron esto, y hay un pasaje que lo hemos utilizado bastante en Primera de Reyes, capítulo 13, en el verso 14. Dice, y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, con amarillo aquí, debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Lo que quiero llevarlo en Primera de Reyes, capítulo 13, es que aparece otra vez la palabra encina. En esta versión, ¿verdad? Dice, se sentó debajo, dice, y fue tras el hombre de Dios y le halló sentado. Y entonces le pregunta si él es el hombre de Dios. Entonces le dijo, ven conmigo a casa. Si usted está en su casa ahí tranquilo, por favor siga leyendo conmigo en su casa. Dice, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré ni beberé nada en este lugar, porque me vino un mandato del Señor que me dijo, no comerás pan ni beberás agua ahí, volverás por el camino que fuiste. ¿Cuál es la historia? Usted sabe la historia es del profeta viejo y el profeta joven. Y el que estaba sentado, hermano, debajo de la encina era el profeta viejo. Entonces, déjeme ponerle aquí. Número 3 ahora. El profeta viejo. Y esto se pone muy hermoso porque vamos recorriendo las historias en diferentes aplicaciones de diferentes ángulos. Y entonces me llamó la atención lo siguiente. Me llamó la atención que ahora le toca a este profeta viejo, ya experimentado, ya años, hermano, de estar sirviendo a Dios. Y lo que me llamó la atención, hermano, es que en esta oportunidad que estamos viendo que la encina es la que tiene la mala sombra, entonces estaba ahí sentado. Y la historia muestra un profeta joven y un profeta viejo. El que está sentado es el profeta viejo, pero lo que yo quiero que se dé cuenta es que venían las nuevas generaciones. Por favor, ponga cuidado en esto. Que, hermano, muchos de ustedes son muy jovencitos, pastores, hermanos, muy jóvenes, pero nosotros que hemos avanzado en esto, nos tenemos que dar cuenta de algo, que vienen ya generaciones, que vienen generaciones. Le cuento un secretito, arriba de 60 años, donde yo pastoreo, 10% hay. De toda la congregación, 10% ahí. Quiere decir que nosotros vamos saliendo y viene la nueva generación, los jóvenes. Ahora, el problema aquí, por favor, venga conmigo. El problema en el número 2 era el joven que no honró a su padre. Pero ahora lo voy a ver del otro ángulo. El que era el padre, con sus hijos espirituales, si usted quiere. Porque entonces Dios le había dado un mandato al profeta joven que venía, hermano, creciendo, desarrollando, llamaba la atención, era un cumplimiento profético de años atrás, si usted quiere. Y entonces venía y Dios le dijo, te voy a dar un mandato. Oiga, te voy a dar un mandato. Dijo Dios, no te vayas a detener, sigue adelante. Y si alguien te sale, no le hagas caso, tú sigue. Esa era la instrucción divina. Y cuando va por el camino, le sale el profeta viejo y está sentado a la sombra de esta encina. Y entonces le dice, fíjate que en todo el diálogo que de alguna manera me habló, vino un ángel. Es que tú dices que Dios dijo, pero a mí vino un ángel de Dios. Y recordate que yo soy viejo y vos sos jovencito. Yo soy experimentado en esto. Así que vino el ángel y me dijo que te quedaras a comer, que participaras conmigo, tener comunión, te guardar algo, no seas orgulloso, todo lo que le puedo haber dicho. Y entonces lo que sucedió, usted conoce eso, lo sacó de su comisión. ¿Sabe qué? Entonces lo desvió del camino. Su comisión era seguir y le dijo, quédate conmigo. Le cambió el camino. Pero lo que yo quiero decirle a usted es que aquí, primero aquí era la honra del hijo.
hacia el Padre. Ahora en el 2 es que el profeta viejo lo que hace es, hace un desvío generacional. No, hermano, no le gustó. No le gustó la nueva generación. No le gustó la nueva generación. Hermano, ustedes son muy jovencitos, la gran mayoría de ustedes, pero los que vamos adelantaditos, tenemos que saber que ya llevamos en nuestra carrera, ya estamos corriendo con una estafeta que va a haber que entregar a la nueva generación que viene. Y lo lindo es que mientras tanto estamos corriendo juntos, jóvenes y viejos juntamente. Pero lo que hizo el profeta viejo aquí fue que, hermano, hizo un desvío generacional. Dios le había dicho a este jóvenes, corre por este lado. Y cuando vino este profeta viejo le dijo, no, Dios me dijo que te quedaras aquí. ¿Cómo podemos detener a una nueva generación? Qué terrible es echarla a perder, que nuestra sombra no permita, hermano, desarrollo de los jóvenes. Y los que ahora vamos avanzados nos tenemos que recordar, como decíamos nosotros, ya están viejos, ya están esto, ya están el otro, pero mantenernos y dar, hermano, que la iglesia sea, dice que la iglesia se alegrará en la danza, se recuerda, se alegrará en la danza, jóvenes y viejos. No hay iglesia de viejos ni iglesia de jóvenes, tenemos que estar los dos. Pero en este caso, el profeta viejo, hermano, la sombra que damos como padres, como líderes, como empresarios, es que no nos gusta la nueva generación. No nos gusta la nueva generación y claro, aquí tendríamos que platicar, porque la nueva generación puede decir a lo Isaac, miren, aquí están los pozos. Y entonces la generación antigua le diría, sí, pero no te olvides que estás bebiendo los pozos que abrimos nosotros los padres como Abraham. Eso va de generación en generación. Pero el punto central aquí es que desviaron, hermano, a la nueva generación. No les gusta lo nuevo. Nos queremos quedar con todo, hermano, lo pasado. Y decíamos el domingo que tuvimos Santa Cena, decíamos que viene vino nuevo. El vino nuevo es la palabra tirosh. Pero vino nuevo necesita odres nuevos. Porque si el vino nuevo, usted recordará, se pone en un odre viejo, se revienta. Entonces a veces, hermano, queremos ser como odres viejos y no cambiamos. No estamos listos a los cambios. Entonces yo le dijera a los pastores, ¿saben qué? Apuntemos aquí un tema más, apuntemos un tema más. ¿Quiénes no soportaron el cambio? Usted se va a dar cuenta, ¿quiénes no lograron adaptarse al cambio? Se me viene uno a mí, Lucas 7:30, que dice que los fariseos y los intérpretes de la ley, dice, hermano, se endurecieron tanto que no entendieron, hermano, no se pudo cumplir el propósito de Dios en ellos, porque no entendieron el cambio. ¿Sabe quién se me viene? Juan el Bautista. Está ahí, de repente ya cumplió su comisión, se fue la ley, viene la gracia, ahora viene el Señor y no entendió el cambio. Qué terrible es para nosotros de pastores, para nosotros de padres de familia, para usted, hermano, que tiene un liderazgo, que tiene un equipo, un grupo a su cargo, para los que estamos, hermano, en el hogar, porque esto es desde el ángulo que usted lo quiera ver, pero entonces provocamos un desvío generacional. Hermanos, a veces somos como ese profeta viejo. Y nuestros propios hijos quieren irse a otro ministerio porque en el nuestro no pueden desarrollar. Porque nosotros de profetas viejos tenemos miedo del qué dirán y no nos ponemos al día. ¿Sabe qué? Es terrible hacerse viejo, hermano, físicamente también, ¿verdad? Pero para mí es terrible hacerse viejo espiritualmente. Se pierde la visión, hermano, ya se pierde, ¿sabe qué? No hay nuevos sueños. Pero el punto 3 aquí es que este hermano desvió su generación. Voy a irme un poquitito más rápido con esto. Hay un pasaje de los héroes de la fe aquí vamos a ver, Primera de Crónicas, en el capítulo 10, en el verso 12. Otra vez, mire, se levantaron todos los hombres valientes y se llevaron el cuerpo de Saúl, con amarillo, y los cuerpos de sus hijos, todos murieron en el monte Gilboa. Ahí se acabó la generación, hermano. Lo trajeron a Jabes, yo subrayaría Saúl y Jabes, y lo enterraron, dice, y enterraron sus huesos
bajo la encina de Jabes. Aquí quiten Jabes, entonces solo Saúl y encina de Jabes. Y ayunaron 7 días. Hermano, lo enterraron ahí. ¿Dónde lo enterraron? Debajo de una encina. Otra vez lo ponen debajo de una encina. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? La tumba de Saúl, aquí abajo, debajo de la encina de Jabes. Y entonces lo que me llama la atención es que aquí es una situación, hermano, un poquito triste, porque aquí hay muchas cosas que decir, pero lo que quiero llevarlo es que aquí está el rey Saúl. El rey Saúl. Usted sabe las situaciones de lo que vivió el rey Saúl. Por cierto que me estoy viendo una miniserie que se llama La Casa de David. House of David, ahí aparece en una de las aplicaciones. Está unos buenos capítulos bíblicos que de alguna manera nos hacen ver todo lo que le había pasado a Saúl. Pero voy al punto aquí con ustedes. Saúl era el rey. Saúl fue el rey. Y por ser rey tenía, hermano, daba cobertura. No solo hizo cosas malas Saúl, no, pero el punto, ¿sabe qué? Es que nadie va a comenzar mal, sino que de pronto su sombra es una sombra se corrompe. Saúl, en todo su tiempo que estuvo, de repente tuvo victorias con los filisteos que Dios le daba. ¿Y sabe qué hizo? Se mandó a hacer su monumento. Se mandó a hacer su monumento, hermano, para gloria, hermano, de él. Y entonces lo que quiero decirle es que él sube, se recuerda, mire, se salió de los límites y se va a buscar brujos. Usted sabe la historia. Dios le quita su espíritu. Él no se da cuenta que ha perdido el respaldo. Hermano, yo siempre he dicho, Dios cuando llega, hermano, hace su publicidad como en el Pentecostés. Pero cuando Dios se va, pero hermanos, para mí mismo lo digo, como que Dios se pone, hermano, pantuflas y no hace ruido, se va. Porque cuando me recuerdo, ahora que veo a Saúl, cuando me recuerdo de Sansón, dice que Sansón no se dio cuenta y no sabía que Jehová ya no estaba con él. Pero ahora a Saúl le pasa lo mismo, le quitan el espíritu, creo que eso es en 16:14, 1 Samuel, usted perdóneme si estoy mal el verso, pero le quitan el espíritu y le ponen un espíritu malo. Entonces él así, porque hermano va después con la bruja, va a una batalla, en la batalla del monte Gilboa se muere él, toda su generación se muere. Él echó a perder, estaba, hermano, lleno de corrupción. Pero dice que le cortaron la cabeza. Este es un punto que para mí es importante. Quiere decir que Saúl entonces se quedó sin cabeza. Y así sin cabeza lo fueron a enterrar y lo pusieron bajo la sombra, bajo la encina, bajo la sombra en Jabes. Y Jabes es sequedad. Entonces, aquí para mí, puedo poner sequedad ahí. Sí, lo puedo poner, pero lo que me llama la atención en todo esto es que siendo un ministro así, note que estaba sin cabeza. Usted lea el contexto. ¿Sabe qué? Si lo pongo como pastor, quiere decir que ya no era, hermano, ya no tenía Cristo. Usted sabe, Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses, 3 veces aparece la cabeza está pegada al cuerpo, por eso es que se desarrolla, por eso es que crece, y Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de todo, y entonces ya no había cabeza. Entonces déjeme decir, ¿sabe cuándo podemos caer en ese punto? Que Dios nos bendice y ya no hablamos de Cristo. Que los hermanos ya no hablan de Cristo, hablan de su pastor y hablan del ministerio. Fíjese que 3, 2, 1 como Ebenezer no hay ninguno. Viera que el hermano Germán, viera que esto a mí pasó, vino un esposo, una hermana a decirme, mire, vengo a hablar con usted. ¿Por qué? Porque mi esposa solo habla o de la iglesia o de usted. Y yo dije, ¿y de Cristo no le habla? Entonces pareciera que a veces el pueblo se pierde la visión. Pero el punto es que siendo él la sombra, Saúl ya no tenía cabeza. Son ministerios, hermanos, sin cabeza. ¿Y sabe quién hace eso? Jezabel. Eso es lo que hace Jezabel. Por eso al final a ella también le quitan la cabeza. Pero note usted que lo que querían hacer, por ejemplo, con Juan el Bautista era quitarle la cabeza. ¿Qué es lo que el ataque para nosotros? Que pensemos que nosotros somos la cabeza y la cabeza es Cristo. Entonces, aquí, y eso hizo que se secara. Jabes, si no estoy mal, es sequedad. Entonces, ¿sabe qué? La sombra, la administración, lo que emerge de este árbol es sequedad.
un pueblo seco, una iglesia seca. Perdió la frescura. Qué terrible, hermanos, es que cuando nosotros ya nos queremos la cabeza, pierde frescura nuestro mensaje, ya no es fresco. Por un lado. Por otro lado, cuando estamos hablando del hogar, yo creo que estoy viendo muchos puntos, pero hablando del hogar, tal vez algún día solo predico desde el hogar. ¿Sabe qué? La Biblia dice en el Cantar de los Cantares, nuestro lecho, dice, está verde. Y cuando esa mujer del Cantar de los Cantares está sola, dice, en mi lecho esperaba el que ama mi alma. Ya no era nuestro, era mi lecho. Y entonces se quedó seco. Entonces quiere decir que la sombra, la administración que da es de sequedad. A ver, tengo que escribir bien. Sequedad, seco. Perdimos lo fresco. Y entonces, ¿sabe qué es lo tremendo? Ahí se quedaron los huesos. Esto es terrible. Y entonces usted ya puede poner, ¿sabe qué? Huesos aquí y Jabes. Esto es sequedad, secos, huesos secos, huesos secos. ¿No le recuerda eso, Ezequiel? Hay que ver quiénes se quedaron secos. Hay que ver quiénes, hermanos, se secaron. Hay que ver quiénes estuvieron en Jabes. ¿Qué les pasó? Porque entonces se quedaron secos. Y mi Biblia dice que en, 11:5 de Eclesiastés en la Reina Valera actualizada, ahí dice que cómo entra el espíritu en los huesos. Así es, el espíritu está en los huesos, según la RBA en Eclesiastés 11:5, pero ahí ya no está ni en espíritu, huesos secos. Si yo fuera un poquito osado, le dijera que el camino último de Saúl es la ruta de los que se pierden y mueren, hermanos, sin Cristo, porque murió sin cabeza. Ya no hay espíritu porque los huesos están secos. Entonces, ¿qué tipo de sombra? ¿Cómo se pudo haber llenado de corrupción? ¿Sabe qué? Me recuerdo algo. Tiene que estar en 2 de Samuel, no recuerdo el verso, pero cuando Saúl se muere, las mujeres, tiene que ser en 2 de Samuel capítulo 1 o 2 máximo, pero ahí dice que las mujeres lloraban a Saúl porque Saúl hizo que las mujeres se vistieran, hermano, y dice, de Edén. O sea que había placer, había deleite en la vida. Un tiempo, este Saúl daba una administración, hermano, de deleite, pero se secó, de huerto, pero se secó. Entonces, cuando estamos viendo esto, nos damos cuenta que qué tipo de sombra estamos dando. ¿Cómo nos podemos corromper si Saúl, hermano, era el que Dios había elegido? Y de pronto ahora lo encontramos, hermano, lleno de problemas. Y al final, la última sombra que tuvo fue bajo la encina. Dos ángulos que hay que ver aquí. Primero, uno como ministro, ¿qué tipo de sombra estamos dando? Que todo está seco. O sea, mire, ¿sabe qué? Revisemos cuántos jóvenes llegan. Y entonces, claro, si yo estuviera hablando con pastores, les dijera, hermanos, ya no nos defendamos. Sí, es que los jóvenes de aquí, los jóvenes de allá, es que hacemos esto. Y otros haciendo, hermano, cualquier otra cosa. Pero la Biblia dice en Zacarías 9:17 que con el trigo Dagán y con el vino Tirosh hacen florecer a los jóvenes. Entonces, a veces no hay jóvenes porque, mire, y todo está seco porque hubo un desvío generacional. Esa es la sombra que tenemos que saber, decirle al Señor que yo quiero que la sombra que dé yo, como hablamos, como la del manzano, que la sombra es placentera, deleite. Entonces, si usted miramos la sombra placentera de deleite, es la que perdió Saúl. Ahora todo era seco, se perdió el deleite. Muy bien, déjeme avanzar un poquitito. Qué tremenda responsabilidad como pastores, como líderes, como ministros, tal vez en su trabajo, como usted es cabeza, usted es jefe de alguien, la sombra que está dando. Y cómo haber dado una buena sombra y cómo nos podemos corromper. Acompáñeme un poquitito al libro de Oseas. Quiero leerle unos 3 versos ahí. Pero en el capítulo 4, en el verso 13, en Oseas capítulo 4, en el verso 13, dice, está hablando el Señor, le está hablando a Israel, pero aquí los llaman, ¿sabe cómo? Los llaman como, le dan un nombre, como Efraín. Algunos mesiánicos de ahora dicen que Efraín son las 10 tribus. Pero lo que quiero conducirlo es Israel, pero le llaman Efraín. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incenso sobre las colinas. ¿Dónde? Otra vez, debajo de las encinas.
los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Ah, qué lindo, dice uno, muy bien. No, pero oiga, por tanto vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio, porque lo que ellos sacrificaban no era Dios, era otros dioses. Entonces aquí voy a poner Efraín, aquí voy a poner Efraín, aquí voy a poner Efraín, o Israel, o hermano la iglesia, pero voy a poner Efraín porque unos versos abajo lo dice. Solo déjeme seguir leyendo. Entonces vimos el 4:13. Entonces en Oseas capítulo 4 verso 13, si lo pueden ver, porque uno dice, pero daban sombra agradable, es que tal vez le tenía que haber leído desde el 12. Si pudieran los hermanos que están en televisión ponerme el verso 12, pero yo se lo voy a leer. Voy a tratar de pegar aquí, pero por alguna razón no me sale la de la iglesia. Muy bien. No me sale Benecer Televisión en la pantalla, duplicarla, seguro porque la estamos usando. Pero en el verso 12 de Oseas 4 dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Y bueno, está el verso 12. Oiga, está el Señor, porque si solo leímos el verso 13 dice, hacen allá arriba sus cultos, hacen ahí sus sacrificios y la sombra es agradable. Uno puede pensar que está bien, pero si nos damos cuenta, no está bien. Está malo porque el verso 12 dice, mi pueblo, o sea Efraín, consulta a quién, a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución, aquí poneme ídolo y prostitución, un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Qué cosa más tremenda. Y por eso en el verso 13 dice, por tanto vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Hermano, esto sí está muy delicado. Está muy delicado porque el pueblo, ¿qué pasó? Iba con su ídolo. Y entonces estaban bajo un espíritu de prostitución. Usted lo puede leer, Oseas, o abra su Biblia. Y si usted, yo sé que ahorita en la noche usted está con su cafecito, pero tómese su tiempo. Vaya a ver el libro de Oseas 4:12. Y entonces dice, lo que hay es una sombra de prostitución. Y como ustedes están, Efraín está dando esa sombra, Israel se pusieron bajo esa sombra, hermano, idolátrica, y que tenía un espíritu de prostitución. Entonces dice, como están bajo esa influencia, bajo esa sombra, bajo esa proyección, están ministrando eso, entonces no se va a sentir si sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. Mire qué fuerte esto, un pasaje muy fuerte. ¿De dónde sale esto que las hijas se prostituyen y que cometen adulterio las nueras? ¿De dónde sale eso? De la sombra. Esto me hace a mí temblar. Porque todo sí, yo soy cobertura, sí, soy cobertura. Gracias a Dios que me ha llamado a hacer cobertura en una iglesia, en una misión, ahora soy apóstol, en la casa, ahora soy padre de familia, tengo mi propio negocio, soy jefe o soy un departamento. Sí, pero que no se corrompa tu sombra si Dios te puso ahí, que no se corrompa. Que no se corrompa, porque todo lo que queda debajo de esto, dime debajo de qué árbol estás y te diré cuál es la administración que tienes. Y entonces ahora en el verso 14 o en el verso 15 dice, aunque tú Israel te prostituyas, que no sea culpable Judá, tampoco vayas a Gilgal ni subáis a Betamén. Y en el verso 16 dice, porque Israel es terco como una novia indómita, los va a pastorear ahora el Señor como un cordero de campo espacioso. Y en el verso 17, Efraín se ha unido a los ídolos. ¿Sabe qué dice? Déjalo. Este es de los pasajes. Mire qué terrible esto. Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. ¿Sabe qué? Nos tenemos que enfrentar a esta realidad, hermano. Yo, ¿sabe cómo lo leo? Qué terrible que aquí dijeran, Germán se ha unido a los ídolos, déjalo, dice Dios, ya déjenlo ir. Ya él quiere ídolos, déjenlo ir. Por eso, no importa la Biblia que usted use, léala. No es por molestar a nadie, solo léala. ¿Cómo se corrompió? Entonces, notemos algo, la idolatría, ¿qué trae? Prostitución. Esto es delicado. Lo voy a decir de otra manera, lo voy a suavizar, le voy a echar ahí un poquitito de suavizante. La idolatría trae inmoralidad.
Entonces viene a mi mente esto. Sube Moisés al monte, ¿se recuerda? Josué se queda a medio del monte. Y Aarón se queda en el valle con el pueblo. ¿Se recuerda el pasaje? Creo que es Éxodo 32. ¿Y qué sucede? Que a Aarón le dan, hermanos, los zarcillos, los aretes de oro. ¿Qué hace? Un becerro de oro. ¿Y qué es eso? Idolatría. Idolatría, idolatría. Y luego, ¿qué sucede? Que si usted lo lee, hubo danzas y todo, pero había orgías, había desnudez. Entonces, la idolatría trae prostitución. Le voy a corregir que es muy fea la palabra. La idolatría trae inmoralidad. Mire, ídolo y prostitución. Ok, un ejemplo más, este va más fuerte. ¿Se recuerdan ustedes? Porque sí, pastor, sí, pero estoy hablando también de la iglesia evangélica. ¿Cómo empieza el libro de Corintios? Cada capítulo es una corrección que les hace ahí. Y entonces yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de esto, yo soy de Germán, yo soy de este, yo soy del otro. Ya ponen a los hombres. ¿Sabe qué tienen? Tienen apostolatría. Eso es lo que tienen. Pero cuando le estoy diciendo eso, quiere decir, lo que le quiero llevar es, en el punto que estoy viendo, que hay que derivarlo, hay que estudiar todo. Esa idolatría trae inmoralidad. Porque ¿qué pasó más adelante en el capítulo 5? ¿Qué pasó? 5:1 de Corintios, los que estaban idolatrando ministros. ¿Qué les pasó? Tenemos un tremendo lío, que uno se acostó aquí con la mujer de su padre, eso ni entre los gentiles se daban. Esa inmoralidad no la podemos permitir. Note de dónde vino eso. Bueno, qué delicado es esto. Porque entonces es una palabra muy fuerte, pero ¿qué pasó? Que este Efraín, la sombra que ministraba era, hermano, idolatría. Y voy a suavizar porque la Biblia dice prostitución, pero aquí lo voy a poner yo inmoralidad. Lo inmoral, bueno, inmoralidad. Entonces, no estoy diciendo que la inmoralidad solo viene de eso, sí, pero por lo menos podrá venir de muchas cosas. Lo tremendo es que usted lo leyó. Que entonces si uno de padre de familia, esa es la sombra que da, dice, las hijas se pueden prostituir y las nueras cometen adulterio. ¿Y de dónde viene eso? Viene de que, por eso dicen, ¿quién hace eso, Efraín? Está conocido, déjalo, mire lo que dice Dios. Póngame el verso, que era 17, era el último verso, a ver qué verso era, el verso 17. Qué tremendo esto. Efraín se ha unido a los ídolos, ¿sabe qué? Siendo mi pueblo. Pero, ¿sabe qué hubiera querido que dijera? Ayúdenlo. Germán se ha unido a los ídolos, ayúdenlo. No, dice Dios, déjenlo. Y ya sabe, el hombre ya sabe. ¿Cómo se pudo haber llenado de corrupción? Lea usted el libro de Oseas, el personaje que sale ahí es Efraín. Y sale, hermano, que es parte, algunos dicen que son 10 tribus de Israel, pero es algo tremendo. ¿Y sabe qué? Efraín, ¿qué significa Efraín? Fructífero. Pero ya no son frutos, hermano, bueno, son frutos que se corrompieron. Sombra de corrupción. Ya, sé que llevo ya como 45 minutos. Déjeme avanzar un poquitito. No traje yo donde tenía este pasaje, pero creo que es la Peshita 2015, no sé si la tienen, pero en Primera de Reyes 19:4 es un pasaje que hemos leído. Le voy a dar un pincelazo a este pasaje en el número 6, Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 4 vamos a hablar de Elías. En las versiones, en la mayoría de versiones dicen enebro, en otras versiones dicen retama, Primera de Reyes 19:4. Pero en la Peshita 2015, y cambié de computadora y en este ISOR no lo tengo. Pero si alguien lo tiene, tal vez lo puede mandar ahí al WhatsApp de Contacto Apostólico. Creo que es el área 504-95-91-5601. 95-91-5601. Pero lo que me llama la atención es que en este Reyes 19:4 dice... Él anduvo, hablando de Elías, por el desierto un día de camino y vino y se sentó. La versión, a ver, Dios mío, que Dios los bendiga. Les voy a decir algo,
pasé como una media hora buscándolo, puse a los hermanos a ayudarme, gran trabajo aquí los de televisión. Llamé a Estados Unidos un hermano con el que estudiamos juntos, llamé también a algunos de los que me ayudaron, busqué mi Biblia, pero esta versión es la única donde la encontré, en la Pechita 2015. Entonces pongan aquí, debajo de una encina. Se sentó debajo de una encina. Entonces, qué lindo, gracias que lo han encontrado, maravilloso. Entonces, aquí quiero llevarlo a algo. Aquí está la vida de Elías. Elías, un profeta de fuego, hace descender fuego, un profeta que, hermano, se enfrenta a diferentes profetas, hermano, un hombre que tenía un ministerio tan tremendo, un hombre que siendo, no dice que fuera levita y ejercía sacerdocio, un hombre que Dios se lo va a llevar vivo, un hombre de hermano de tremendas victorias. Y estando en ello, dice mi Biblia, esto es capítulo 19, Elías irrumpe en el capítulo 17, en el capítulo 18, tremendas victorias. Y en el capítulo 19, oiga qué le pasó, se sentó debajo de la encina. Se sentó debajo de una encina. Y entonces dice la Biblia, venga conmigo a leerlo aquí. Esta versión es la Pechita 2015. Y él anduvo un día de camino por el desierto, luego se sentó Elías debajo de una encina. Y note, solo estuvo bajo esa administración, bajo esa sombra. ¿Y qué pasó? Pidiendo la muerte, espíritu de suicidio, se quería morir. Oiga, ya es demasiado para mí, oh Jehová, quítame la vida, se quería morir. Ahora está deprimido. Pues no he sido mejor que mis padres. Si usted va al original, ahorita usted está en su casa, si hay algún pastor por ahí, sé que por ahí lo hay, vaya al programa y ponga Primera Reyes 19:4 y se va a encontrar que esa palabra encina, en otras es enebro, en otras versiones creo que es retama, pero si usted lo busca se va a dar cuenta que es escoba, que el significado que tiene es escoba. Entonces, haga de caso, mire hermano, no hay que ser teólogo, solo aplicar. Al mismo tiempo les estoy enseñando lo que Dios me da a mí para poder entender un poquitito esto. Estoy abriéndome para poder enseñar cómo se puede ver. Aquí no hay que ser teólogo, solo revisar. A ver, esta encina en Elías lo fui a buscar. Es retama, sí, pero el significado de hebreo de esta palabra es escoba. Aquí no, escoba no consigo ahorita, ¿verdad? Aquí escoba no tienen o no. Si me la consiguen sería lindo. Entonces, que tenemos de todo. Hoy sí. No crean que voy a volar, dijera alguien, ¿verdad? Una vez íbamos al supermercado y entonces le dije a la que trabaja con nosotros, mira, mándale aquí a mi esposa Elena, mándale por favor lo que necesitas, que estamos en el supermercado. ¿Y sabe qué nos puso? Nos puso, compren una escoba para barrer. Y entonces nos dio risa. ¿Cómo que una escoba para barrer? ¿Qué te quiso decir? Que no es una escoba para volar, no que una escoba para barrer. Perdóneme, solo ahí no me resistí poderlo decir. Ok. Entonces, esta ya está gastadita. Ok. La encina que ahora aquí es una escoba. Una escoba. No hay que ser teólogo. ¿Qué se pone debajo de una escoba? Lo que no sirve. ¿Qué se pone debajo de una escoba? La basura. ¿Qué se pone debajo de una escoba? La basura. ¿Dónde se puso Elías? Elías se puso debajo de una escoba. A ver, no hay que ser, aquí les dejo la escoba. No hay que ser teólogo para esto. Quiere decir que entonces, note esto, por favor, tome nota en esto. Que de pronto uno como padre espiritual, como pastor, como jefe, hace que la unción que da, lo que él ministra es que los que están abajo se sientan basura. Perdónenme que lo diga tan directo. Solo se sentó el héroe de la fe, el que hacía bajar fuego del cielo, el que Dios había llamado, el que hermano hacía milagros, el que levantó hermano un muerto, el que sacó de la pobreza a la viuda de Sarepta,
Este hombre hizo 16 milagros, 16 milagros. Los venció en el Carmelo a los 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Ashera. Hermano, un hombre pero victorioso, un hombre tremendo. Y solo se puso debajo de la encina y mire cómo se sintió. Mejor me muero, es demasiado para mí esto. Ya. ¿Y dónde estaba el texto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Esto es demasiado para mí, este ministerio no lo aguanto, quítame la vida, Señor. Oiga, no he sido mejor que mis padres, se acomplejó. Me da un poquito de, no es mi estilo, pero ¿sabe qué? ¿Qué produjo en la gente que tiene abajo? Complejo de inferioridad. Ustedes son los, como hablando como pastor, ustedes son los pecadores. Inferioridad. Ustedes son los pecadores, yo soy el santo. Ustedes no pueden hacer nada, yo soy el bueno. Un padre que hace que tú sabes qué, tú nunca vas a servir para nada. Vos sos como una maceta ahí en el corredor, nunca vas a salir de ahí, nunca vas a lograr nada. ¿Sabes qué, mija? Nunca te vas a casar. ¿Sabes qué? Cuando te cases no vas a ser feliz. Mi hermano, bajo esa sombra, hermanos, hijos del diablo, ustedes aquí no saben hacer nada. No saben hacer nada. Eso es una administración de la escoba. Es una administración que en 1 Reyes 19:4, la Biblia Peshita 2015. Entonces, note cómo se puede uno corromper. Aquí tenemos problemas en la iglesia, han de ser los hermanos. Nunca es uno, nunca. Si estuviera hablando con pastores, a veces solo le echamos la culpa a la gente. Hermano, la gente no viene, sí, porque no saben valorar lo que soy yo. Hermano, pero cada día vienen menos, sí, porque les hablé claras sus cosas. Solo la culpa. Y a veces, hermanos, se fueron aquellos, sí, Dios está limpiando aquí, pero limpiando, le dijo basura. O sea que usted sí es de la escoba. ¿Cómo nosotros, hermano, tenemos que entender que esa no es la administración? Se corrompió la administración, provocó un complejo de inferioridad. El tiempo me está corriendo ya, llevo 53 minutos. Voy a cerrar. Acompáñame al libro de Jueces, capítulo 9, verso 37. Aquí hay un hombre que es el hijo de Gedeón, que se llama Abimelec. En lugar de Gedeón quedó Abimelec. Ok. Hombre poderoso, un guerrero tremendo. Y de pronto tiene una batalla con un hombre llamado Gaal. Y entonces dice Jueces 9:37, y volvió a hablar Gaal y dijo: he aquí gente que baja de la puerta más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino, oiga, de la encina de los adivinos. Por favor, aquí con amarillo, encina de los adivinos, Jueces 9:37. Como el tiempo me corre, quiero ir cerrando, porque este quedó en lugar de Gedeón. Gedeón fue un juez tremendo. Si uno lee sin contexto, uno dirá: Abimelec, qué valiente, qué guerrero tan tremendo, qué hombre más tremendo, porque fue el relevo de Gedeón. Pero hay que leerlo bien. Si usted lee la historia desde el capítulo 7 que empieza Gedeón hasta ahí al 9 que llegamos, note que estaba Gaal, y entonces tuvo hermano a bien ver dónde venían, porque iba a colisionar con Abimelec, y vio que él venía por la encina de los adivinos. Mire dónde se movía, por la encina, la sombra de los adivinos. Cuando dije yo, ¿cómo Abimelec va a estar bajo la sombra de los adivinos? Aquí pusieron la escoba, aquí un ídolo, aquí la sombra ahí de como una bola de cristal ahí con unas manos, pero de Abimelec. Y entonces, si uno lee la historia, eran 70 hijos o 71 hijos, hermano de Gedeón. Y cuando cuando Gedeón ya no está, Abimelec los mató a todos, creo que excepto a uno, no logró matar. Pero entonces, ¿sabe qué hizo para ser el líder? Mató a sus hermanos, para quedarse de líder. Malinformó a aquel, malinformó al otro, le levantó un falso, lo echó a perder. Entonces me llama la atención que, ¿cómo le pongo? Mire qué líder porque líder es, eso no lo puedo negar, pero es un líder sangriento, es un líder que ¿sabe qué? ¿Sabe cómo es esto? Es un liderazgo de sangre, es un liderazgo de sangre. Estoy terminando. Liderazgo de sangre.
O sea que para ser líder tuvo que matar a sus hermanos, porque tal vez eran mejor que él. No dejó que decidieran, no, él los eliminó. Qué terrible es, hermano. Cuentan allá en Guatemala que si ponen unos cangrejos en una olla, cuando ya lo están en medio de la olla, todos los cangrejos dicen que uno viene saliendo ya. Y cuando ya va a salir de la olla, lo pescan los otros y se lo traen. No quieren que otro, hermano, se desarrolle, no quieren que otro sobresalga. Entonces es un liderazgo de sangre. Mató a sus 70 hermanos, como le decía, creo que excepto a uno, para poder quedar de líder. Y por eso andaba, hermano, en una sombra, que es líder, pero no le importa pasar sobre quién. Mata a su hermano. Eso es homicida. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Como Caín es homicida porque mató a su hermano. Pero en el Nuevo Testamento, cierro que voy por 57 minutos. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces es una sombra que solo nosotros somos los buenos y aborrece a sus hermanos. Habla de todo porque aborrece a sus hermanos. Él solo quiere sobresalir. No dice que bueno, allá también están mis hermanos. No, aborrece a sus hermanos. Hermano, esto es una lección para nosotros, que no se corrompa la autoridad y el poder que Dios nos da. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, esta noche por tu bendición. Te pedimos que todos los que somos ministros, pastores, líderes, padres de familia, allá en las empresas, que tú nos has puesto en un lugar, que seamos como árboles de justicia, que seamos como el manzano, que nuestra sombra sea placentera. Desde ya quitamos, Señor, toda contaminación. Desde ya quitamos, Señor, de nosotros mismos toda corrupción. Te pido en el nombre de Cristo que nos bendigas a la distancia, Señor. Si alguien está recibiendo a Jesús, entréguele su vida al Señor. Padre, que hace el milagro del nuevo nacimiento, cámbiale su corazón. Usted que está recibiendo a Cristo, dígale: Jesús, te recibo como mi Señor. Perdona mis pecados, haz el milagro del nuevo nacimiento. Y si queremos enmendar, si alguien está cayendo en estas sombras de corrupción, Señor, ayúdanos, límpianos, como padres de familia, como jefes en una empresa, como líderes, como empresarios, como pastores, como apóstoles. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, lo guarde y hasta la próxima.